Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy vamos a hablar de esta belleza de libro, tanto en portada como en contenido, que tenemos aquí, que es el primero de una serie que se conoce con el mismo nombre y es nada más y nada menos que Trono de Cristal. En este caso tenemos aquí la edición especial. Y bueno, vamos a empezar como siempre con unos datos básicos. La autora, supremamente conocida hoy en día, reina de la fantasía romántica, llamada Sarah J. Maas. Esta edición, que tengo acá desde la editorial Hydra, salió en el 2024 esta edición, y digamos que aquí en Colombia es complicado conseguir esta tapa dura, o sea, no se consigue como tal, toca traerla a partir de Busca Libre. Se consigue eh, como en tapa blanda, con la imagen, no es con solapas. Y no recuerdo si tiene, creo que sí tiene, los cantos pintados, pero, pues, la verdad con lo que sale acá es más fácil traerla y sale más o menos por lo mismo y es, digamos, mucho mejor tener, en mi opinión, pues, esta edición, especial. Libro publicado originalmente en el año 2012, con algunos temas detrás de los que ya vamos a hablar, dentro del género de la fantasía y digamos que es donde empiezan a sentarse las bases de Sara para la fantasía romántica. Dentro de, digamos, este libro está dentro de 2 contextos que son una saga y el universo. Y aquí tenemos la saga del Trono de Cristal, que consiste en 7 libros de la historia, más un libro recopilatorio de unas, de diferentes relatos que conforman una precuela, de lo cual ya hablaré también en un momento, pero todo esto dentro de el famoso Saraverso. Tengo entendido, y por lo que he escuchado, y por lo que he leído, los libros de Sarah J. Maas, todos se ubican dentro de un mismo universo, y hay como sutiles conexiones entre los unos y los otros. Para los que, digamos, han leído a Brandon, todo esto del Cosmere, algo relativamente similar, pero a una escala un poco menor y como con menos conexiones, pero también que se pueden ver unas a las otras. Este libro cuenta con una traducción por Guiomar Manso de Zúñiga y portada es ilustrada por Jim Tierney y el mapa, bello también, es hecho por Virginia Ali. Pues esos son los daticos básicos que tenemos. Y bueno, con esos daticos básicos vamos a tener aquí como unos puntos interesantes y un resumencito de más o menos de lo que es esta historia y de varios temas de trasfondo que hay que hablar dentro de esta serie. El primero de todo es que para mí esto es una relectura. Yo ya había leído este libro, no me acuerdo cuándo, hace un par de años, pónganle como 6 7 años. Sé que fue antes del 2020, de eso sí me acuerdo. Y pues leí el primero y el segundo porque en ese momento los estaban publicando acá y nunca más llegaron. No llegaron las siguientes partes, no sé si fue que lo vendió bien o qué pasó, pero pues nunca llegaron, entonces yo la pausé ahí y poco más. O sea, realmente no leí mucho más de Trono de Cristal, o sea, de la saga de Trono de Cristal, salvo los 2 primeros. Y de este recordaba, pues, obviamente, alguna que otra cosita, pero a medida que fui leyendo fue, me acordaba esto, pero no tanto. Pues, fue bastante chévere la experiencia de esta relectura. Y es que es curioso, porque aquí vamos a tener a un a nuestra protagonista principal, que se llama Celina Sardocian, se escribe de una manera muy rara, como Sealena, más o menos, pero pues yo lo pronuncio como Celina Sardocian, que es una asesina, y es como la asesina más famosa de todo el reino de Adarlan, que es como el reino donde se nos va a ubicar la historia dentro de un continente llamado Erilea, y esa es como la base de nuestra historia. Y vamos a tener, pues, a esta protagonista que inicia de una manera en la que está esclavizada porque la atraparon. En algún momento de su historia de su vida, la atraparon. Y es que hay un punto importante y es que Selina tiene 18 años, muy joven y tiene una reputación grandísima. En un mundo donde, por algún motivo, no lo sabemos, en este libro no nos lo dicen, pero lo conocemos, o bueno, sí sabemos cuál es el motivo, pero no cómo se logró exactamente. La magia desapareció hace 10 años y es muy chévere ese contexto
que es una de las cosas que me gusta de este libro, que es que, en mi opinión, tiene una muy buena construcción de mundo, ¿cierto? Porque tienes una historia tienes a Darlan en un contexto de un reino que se quiere expandir con un rey que es bastante imperialista y violento y dado a el fin justifica los medios y a muchas cosas, ¿no? Dentro de este mundo en donde él prohibió la magia y se enfrenta a quien la use y trató, y de la nada la magia dijo, hasta luego, me voy, hace 10 años, y no se sabe muy bien qué pasa con eso. No se sabe si fue por culpa de el rey de Adarlan o simplemente otras fuerzas dijeron, esperemos un poco. No se sabe y no nos lo explican mucho acá, pero nos dan unas pistas bastante interesantes para un inicio de historia. Entonces, a partir de eso, pues vamos a tener que Selina, por un motivo muy específico, la van a buscar en esta esclavitud y la sacan de este campo donde la tienen, digamos, apresada, que son unas minas, y es el príncipe, el hijo del rey actual, el que la libera, o bueno, la saca, porque no la libera, ¿cierto? Como tal, de este sitio, con la promesa de que si se vuelve la campeona del rey, después de una competencia, de una serie de competencias, que es lo que vamos a ver a lo largo del libro, ¿no? Una serie de retos en una competencia que armó el mismísimo rey. Y ahí va a poder tener, pues, después de cierto, si cumple eso o no, 4 años de trabajos, digamos, bajo el concepto de ser la campeona del rey por nombre, pero todos saben que es la asesina y la que va a hacer los trabajos sucios del rey. Y ya después de eso puede llegar a ser libre. Y literalmente esto es los primeros 2 capítulos. Pues, poco spoiler hay acá, o sea, esta es la entrada. Vamos a tener entonces que la historia se resuelve alrededor de esta competencia en la que Selina tiene que participar. Y ahí vamos a ir conociendo, pues, nuestros demás personajes. Vamos a saber un poco más del rey de Adarlan. Obviamente, vamos a saber un poco más de Selina. Vamos a ver, más sobre Dorian Javillar, que es el príncipe heredero, no es el hijo del rey actual, el que saca a Selina. Vamos a saber más del capitán de la guardia, que es inserte nombre, que se llama Chaol Westphal, pero pues se pronuncia Cale, o yo lo digo como Cale, Cale Westphal, eh, pero pues si usted lo lee como Chaol, 10 de 10 porque al principio yo lo leía así. Y pues se nos van a sumar muchos personajes más, ¿no? Obviamente la típica de los aliados, digamos, de nuestra protagonista, como sus detractores o literalmente las personas que la quieren ver hundidita en tierra. Y eso es la base de esta historia. Y aquí vamos a entrar en un tema que es problemático porque así como digo que tiene una buena construcción de mundos, la construcción del personaje de Selina para mí es algo complicado. Y más en esta relectura, y más habiendo leído muchas más cosas. Porque nos presentan aquí a la asesina más famosa y literalmente no puede decir su nombre porque sería un problema, ¿no? Como así que la asesina está libre otra vez? O sea, esta persona tan temida está rondando entre nosotros. Y pues como es tan joven, pues es una figura muy oscura en el popular y nadie conoce realmente quién es. Algunos piensan que es mayor, algunos piensan que ni siquiera es verdad, sino es un grupo. O sea, hay todo un mito detrás de la famosa asesina de Adarlan. Lo que hace pues o sea, creas tú que Selina es, mejor dicho, una cosa brusquísima. Y en parte lo es. Pero en este libro, lastimosamente, no te muestran cómo llegó a ser quien es, cómo llegó a tener esa reputación tan grande y ser tan temida por todo el mundo, incluyendo el propio rey. Lo que hace, lo que causa un poco de molestia, o al menos a mí, porque ¿cómo me creo yo que esta persona, porque ya lleva como un año en Endovier, entonces la atraparon cuando tenía como 17 o antecitos de los 17, tenía 16 antecitos. ¿Cómo me creo yo que una joven de 16 años sea tan famosa, ¿no? Y sea lo que dice que es. Y ella en la narración te va diciendo, no, es que yo podría hacer esto y lo otro. Pero pues para mí es difícil de creérmelo, ¿no?
Sé que eso Sara lo arregla con otro, digamos, en los libros más adelante y con el recopilatorio de precuelas que les digo, que es como este librito, el que se ve acá, este como más verdecito, verde azulado. Ese es un recopilatorio. Entonces, sé que ahí uno dice: "Okey, vale, entiendo de dónde viene". Pero en este libro en particular es un poco difícil de digerir que Selina sea lo que dice ser cuando tú no lo sabes, ¿cierto? Y cuando, lastimosamente, el libro para mí tiene algunas contradicciones. Por ejemplo, vamos a tener un momento en el que Selina dice, por diversos factores, no, es que hice esto para que me alerte y poder siempre estar pendiente y que no se me pase nada. 3 doritos después, alguien la sorprende, en donde supuestamente nadie le iba a sorprender. Y es como, pana, tú no me acabas de decir que ibas a hacer, mejor dicho, la cosa más grande y loca del mundo. Y tiene varios momentos así en donde se siente muy contradictorio lo que Selina piensa y dice y su supuesta reputación con lo que está pasando. Y en algún momento se puede justificar por la historia, en otros es como, no entiendo por qué, no entiendo por qué pasa realmente. Entonces, son temitas ahí que tiene este libro, pero pues digamos que es un poco entendible porque este libro lo empezó a escribir Sara cuando tenía 16 años, por allá en el 2002. Y le tomó 10 años, digamos, para la publicación, ¿no? Lo publicaron en el 2002. Entonces, en esos 10 años, pues, obviamente, la base de la historia, según lo que ha dicho ella, era como una especie de retelling de Cenicienta, pero de una Cenicienta un poco más atrevida y más, sí, más agresiva y muy diferente con estos temas. Entonces, hay ciertos dejes de lo que fue la historia inicial y de cómo se fue transformando. Entonces, se siente, pero vuelvo y digo, fue de una persona que empezó a escribir esto cuando tenía 16 años, en un sitio en Internet como hoy en día es Wattpad, más o menos, o u otros, no voy a nombrar al otro porque este es más complicado, en un sitio que se llamaba Fiction Press, creo que se llama el sitio este donde ella publicaba esta historia. Entonces, sí se siente ese libro que es muy juvenil, se siente que fue un primer libro, se siente que pasó por muchos retoques. Y, pues, puede presentar problemas para algunos. A mí en esta relectura me presenta algunos inconvenientes, no lo voy a negar, pero eso no quiere decir que no sea un buen libro, y la verdad me parece un muy buen libro, o sea, tiene momentos en los que te intriga demasiado, y creo que lo sostiene principalmente es la construcción del mundo, todo este tema de la magia, porque nos van revelando cositas, obviamente, de la magia. Pasa lo típico que pasa con algunos de estos temas, como hay diferentes formas de magia, entonces algunos dicen que la que no se puede usar es esta, pero hay otras por ahí que sí, y hay usuarios ahí escondidos, ¿no? Hay rebeliones, obviamente. El contexto que hay detrás de la conquista que está haciendo el rey, ¿cierto? Es muy grande y pues obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo y tiene sus detractores y sea, tiene mucha cosa de donde se puede, de donde entiendo, pues se sacaron 7 libros en total más las precuelas, o sea, 8 libros full de este lore, de esta historia, que empieza de una manera en la que tú dices, yo no entiendo cómo va a terminar esto. Te dan obviamente unos toques aquí del previo a Selina para que tú vayas hilando al personaje, pero no es mucho. Entonces, no sé, tiene esos componentes que hacen que valga la pena eh, querer seguir leyendo. Y aún así, todo lo que pasa dentro de esta historia del duelo de campeones, ¿no? Del campeonato este para elegir al campeón del rey, más una subtrama que involucra la magia y que involucra digamos, antecesores del reino y que involucra eh, gente externa, ¿no? Un personaje, por ejemplo, que se llama Nehemia, que también te lo pinta aquí el libro como que es muy sospechosa. No sé, o sea, es de esos libros en el que el todo es más que la suma de sus partes, porque si tú lo coges
parte a parte. El personaje de Selina, obviamente es un libro, y como les digo, es de Sara, entonces tiene temas de romance. Y vamos a tener lo típico que estaba famoso en la época a lo Crepúsculo, vamos a tener un triángulo, que no es un triángulo, ustedes ya saben, triángulo amoroso, que también, en mi opinión, se siente flojo, porque me parece que pasa muy rápido, es como, me enamoré. Ah, muy bien, chimba. Pero, y literalmente es muy obvio porque pasan los primeros capítulos que tú dices: "Ah, ya entendí para dónde va esto". Entonces, también, si coges el romance, mm, hay algo ahí que no. Si coges el torneo y las razones del torneo, mm, también se cae. Pero si lo juntas todo y lo mezclas en este libro, funciona, por algún motivo. Yo no lo entiendo, pero para mí funciona. A mí me gusta lo suficiente. Obviamente recuerdo que la primera vez que lo leí quedé supremamente impactado de, qué buen librazo. Hoy en día ya no me parece tan buen libro como en ese momento, pero me sigue pareciendo un libro muy sólido en la unión de lo que quiere presentar. Vuelvo y digo, no como componentes individuales, sino en la unión de lo que nos quiere mostrar. Y pasa lo mismo que pasa en muchas sagas, y en sagas tan largas, por ejemplo, como esta, y en sagas que hacen parte de un universo compartido con otros, y es que es bastante introductorio. Entonces puede tener esos momentos donde se siente lento, y no porque no haya acción, que la hay, está chévere, sino porque no hay respuestas, no hay o tú crees que no hay avance, o sientes que no hay avance. Eso puede llegar a pasar con este libro, pero lo que les digo, al juntarlo todo, se forma algo que se sostiene, y se sostuvo lo suficiente para que esta mujer escribiera todo lo que escribió, y creara la la reputación que tiene ella como autora hoy en día, ¿no? Tú vas y miras, y muchos autores, referencian a Sara como una inspiración. Tenemos el caso de pronto de lo vemos como Rebecca Yarros. No digo que ella haya dicho, que no lo sé, pero ¿por qué libros como los de Rebecca Yarros, ¿no? Los de Alas de Onix son tan aceptados hoy en día? Que porque Sara sentó esas bases de la fantasía romántica, y todo viene a partir de esta historia que empezó a escribir hace tantos años ya, hace más de 20 años, 23. Entonces, por algo llegó Sara a ser quien es hoy en día, y con esta historia, porque funciona, y funciona bien. Y dentro de todo, en este contexto del libro, de todas estas cosas que hablan, y que, como les digo, están ahí de alguna manera todas juntas y revueltas para formar una buena historia, tenemos lo que es, la frase del día de hoy, que es: la vida no debería ser así, el mundo no debería ser así. Por lo que les digo, nos van a presentar un mundo muy complicado, un mundo lleno de muchas cosas, de muchas problemáticas, ¿no? Eh, y, y esto no lo va a decir un personaje en un momento en el que quiere expresar rebeldía, porque está en contra de cómo es esta historia, o bueno, de cómo, de las cosas que están pasando en este mundo. Y es entendible, porque si nos vamos a ver personaje a personaje, todos nuestros personajes principales, especial Selina y Dorian, e inclusive algunos secundarios, todos están bajo el yugo del rey y de lo que él hace. Llevan una vida que a veces no es la que quisieran llevar, prácticamente todos por culpa de lo que el rey quiere, de lo que el rey está haciendo. Y por ende, el mundo, al estar por completo bajo ese dominio, pues también presenta algunos problemas dentro de todo de estas temáticas que aborda el libro. Y es muy notorio, ¿no? Que los personajes no quisieran estar viviendo en la realidad que viven, ¿no? Y se va a ver muy remarcado a lo largo de todo el libro esta frase, o este contexto de: no deberían ser las cosas así. El torneo, la magia,
la violencia que se presenta, todo esto te, te nota y es bastante fuerte dentro del libro, que los personajes no quieren vivir esa realidad que les toca vivir, pero lastimosamente, como lo pintan en la historia, no tienen ninguna otra opción. Entonces, pues eso también, digamos, a veces relacionado a la vida real, porque no todos estamos a veces en la vida queremos vivir, en algunos momentos, no siempre, porque digamos, ¿qué, qué pasa, no? Que la necesidad a veces nos lleva a aguantar más de lo que tenemos de lo que deberíamos aguantar. Y pues el mundo ya ni se diga, ¿no? Hay un tema aquí que se habla de violencia y hay una frase que pondré por acá sobre el poder y las personas en el poder y que estamos viendo últimamente, ¿no? O sea, hay gente muy loca en el poder en las naciones más poderosas del mundo que a todas horas están midiendo a ver con palabras quién es el primero que va a mandar el mundo a la ñonga, ¿no? O sea, uy, Dios mío, a veces uno ve eso y dice, ve eso, ve las partes de fantasía y uno dice, ¿hasta qué punto esto es fantasía, pana? Porque lo vivo en las noticias, lo veo en las noticias. Y ese también puede ser otro componente por el que a veces estos libros funcionan, por muy fantasía que digan ser, reflejan muchos problemas de la realidad de una manera, como su nombre lo indica, fantasiosa, pero fantasiosa en el sentido de, en este caso más también de lo épico, de las paditas, de la magia, de cosas así más, digamos, antiguas para nosotros, pero que a la larga siguen representando los problemas actuales que vamos viendo y que hoy en día se manifiestan de maneras a veces hasta mucho peores, ¿no? Además de la corrupción, ¿no? Aquí lo vamos a ver dentro del libro. Todo esto del contexto del torneo es un poco feíto, la verdad, un poco corrupto. Y, y luego vamos a ver a la vida real y nos enteramos que los presidentes o las personas más poderosas del mundo por detrás tienen un montón de cosas que tú dices, qué asco de seres humanos. Es fantasía, pero no es fantasía, ¿no? Es como dice el dicho, es bromita, pero si quieres, no es bromita. Más o menos este tipo de cosas pasan así, por eso esta es la frase del día de hoy, ¿no? Hay veces que la vida no debería ser así y ciertamente en muchas cosas el mundo no debería ser así. Entonces, como les digo, creo que el tema es lo que no nos cuenta la autora. No sé si han escuchado que a veces en la música o en la poesía es más lo que no nos están contando, los sonidos que no estamos escuchando. O cuando en una película, por ejemplo, eh, está el sonido muy fuerte y de la nada hay un silencio para que tú como que conectes de alguna manera con ese silencio por lo que no está sonando. Creo que eso pasa en este libro. Es lo que no me estás diciendo, las intrigas que me estás planteando acá con el tema de la magia, con el tema de dónde viene Selina, de dónde vienen otros personajes y a dónde van a llegar esos otros personajes, lo que realmente te mantiene muy motivado al resto de la historia. Esas intrigas, porque vuelvo y digo, o sea, para hacer un libro que se empezó a escribir a una edad de 16 en una página de Internet, ¿cierto? En el 2002, que ya es tiempo, o sea, en esa época el Internet era otro mundo diferente al que es hoy en día. Es, tiene de todo, tiene acción, tiene romance y lo que les digo, si lo coges independientemente tal vez no funciona, pero lo tiene intriga, tiene drama, tiene misterio, tiene magia sin tener la magia propiamente, al menos en este libro. Pues no sé, la verdad, supremamente recomendado. Por algo lo dice acá, el fenómeno superventas global número uno, porque lo fue, o sea, tal vez aquí en Colombia en su momento no pegó, pero sé que a nivel mundial, en lo que es Trono de Cristal, pegó fuerte, tanto que por eso fue que después una corte de rosas y espinas pegó mucho más duro, porque ya Sara se había hecho el nombre y pues ya había pulido mucho su forma de escritura, entonces por eso dio pie. Esto fue lo que empezó todo esto.
todo este momento de Sara, ¿no? Y todo este fenómeno que es Sarah J. Maas. Y la verdad es que, muy aparte de todo, lo escribe bien. O sea, la forma de escritura, la prosa que llaman, creo, es, en mi opinión, está muy bien hilada, está muy bien escrita el libro como tal. Y esta traducción creo que está bien hecha, la verdad. O sea, no sentí como muchos problemas. Una que otra cosita, pero nada grave. Y entonces, no sé, me parece muy bueno. Creo que sí, la única negativa que tengo es que si lo coges uno a uno, no, no funciona del todo, componente a componente. Creo que es como el mayor. Y curiosamente esto, digamos, en un sistema de estrellas, yo a esto le haría 3 estrellas dentro de su propia saga. Porque ¿cómo le voy a dar a esto 4 estrellas sabiendo todo lo que viene por delante y que supuestamente hay cosas loquísimas? Porque realmente, y al menos de momento, no estoy tan enterado de lo que pasa después. A duras penas me acuerdo de lo que pasa en el siguiente, que fue el que leí, que es Corona de Medianoche, si mal no estoy. Por acá. Que me acuerdo en donde pues ya lo veremos cuando toque el momento de hacer el review de ese libro. Pero, pero sí, o sea, esto es un 3 estrellas por más que nada por lo que viene adelante. Que si no sería un 4. Entonces, creo que realmente es poco más tengo que hablar de Trono de Cristal, porque sigue siendo un libro introductorio, sigue siendo un primer libro de saga. Sigue planteando, o sea, hasta el momento nos van a plantear aquí muchas cositas muy a la vez. ¿Qué nos plantean acá? Imperios, magia, hadas, que son la base, digamos, de una fantasía épica. Y esto entra dentro de una fantasía épica. En este punto todavía es más fantasía épica que romantasy. Vamos a ver corrupción, sí, esclavitud, o sea, van también tocar unos temas muy fuertes, pero este libro lo va a hacer muy por encima, lo cual, como les digo, es lo que hace que uno siga leyendo. Y ya, realmente supremamente recomendado leerte Trono de Cristal y empezar a leer a Sarah J. Maas. Es bastante, bastante chévere. Sin más, muchísimas gracias a todos por ver este video. La idea es continuar leyendo todo el resto de la serie, ya está completica. Seguirla leyendo hasta terminarla, ver a dónde nos lleva esta historia, ver hasta dónde nos va a llevar Selina y también ver con esas precuelas de dónde carajos viene Selina y por qué es quien es, que es realmente es lo que a mí más me intriga. En estos momentos es lo que más quiero saber. ¿Cómo carajos una culicagada de 16 o 10 de 10 a 16 años, no me acuerdo, se forja semejante reputación, ¿no? Para que todo el mundo sepa su nombre. Eso es lo que a mí me interesa, entonces lo vamos a traer, o sea, lo vamos a leer, se va voy a traer esas reseñas en el momento en el que los lea. Probablemente ya será hasta el otro año. No creo que alcance. De pronto el segundo me lo alcance a leer este año. Aunque estoy leyendo otras cosas antes de eso. Pero sí, vamos a tener Trono de Cristal para rato porque son 8 libros. Así que probablemente muchos, si ya han llegado acá, ya conocerán la historia, se lo habrán leído. Pero pues nada, comenten qué les parece Trono de Cristal en su primer libro. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Recuerden suscribirse, darle a like, campanita, compartirlo, todo eso y mucho más. Muchísimas gracias. Adiós.